Las ciudades invisibles, Italo Calvino. Apartado 9 y último. El Gran Khan posee un atlas donde todas las ciudades del imperio y de los reinos circunvecinos están dibujadas, palacio por palacio y calle por calle, con los muros, los ríos, los puentes, los puertos, las escolleras. Sabe que de los informes de Marco Polo es inútil esperar noticias de aquellos lugares que por lo demás conoce bien, como en Cambaluc, capital de la China. Hay 3 ciudades cuadradas, una dentro de la otra, con 4 templos cada una y 4 puertas que se abren según las estaciones. Como en la isla de Java, se enfurece el rinoceronte, hace estragos cargando con su cuerno asesino, como se pescan las perlas en el fondo del mar en las costas de Malabar. Kublai pregunta a Marco: cuando regreses al poniente, ¿repetirás a tu gente los mismos relatos que me haces a mí? Yo hablo, dice Marco, pero el que me escucha retiene solo las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que prestas oídos benévolos. Otra, la que dará la vuelta de los corrillos de descargadores y gondoleros en los muelles de mi casa el mismo día de mi regreso. Otra, la que podría dictar a avanzada edad, si cayera prisionero de piratas genoveses y me pusieran al cepo en la misma celda junto a un escritor de novelas de aventuras. Lo que comanda el relato no es la voz, es el oído. A veces me parece que tu voz me llega de lejos, mientras soy prisionero de un presente vistoso e invivible en que todas las formas de convivencia humana han llegado a un extremo de su ciclo y no es posible imaginar que nuevas formas adaptarán. Y escucho por tu voz las razones invisibles de que vivían las ciudades y por las cuales, quizá, después de muerta, revivirán. El Gran Khan posee un atlas, cuyos dibujos figuran el orbe terráqueo todo entero y continente por continente, los confines de los reinos más lejanos, las rutas de los navíos, los contornos de las costas, los planos de las metrópolis más ilustres y de los puertos más opulentos. Hojea los mapas bajo los ojos de Marco Polo para poner a prueba su saber. El viajero reconoce Constantinopla, en la ciudad que corona desde 3 orillas un largo estrecho, un golfo delgado y un mar cerrado. Recuerda que Jerusalén está asentada sobre 2 colinas, de altura desigual y frente a frente. No vacila en señalar Samarcanda y sus jardines. Para otras ciudades recurre a descripciones transmitidas de boca en boca, o se lanza a adivinar basándose en escasos indicios. Así, Granada, Iracida perla de los califas, Lübeck, atilado puerto boreal, Tombuctú, negra de ébano y blanca de marfil, París, donde millones de hombres vuelven a casa todos los días empuñando una barra de pan. En miniaturas coloreadas, el atlas representa lugares habitados de forma insólita. Un oasis escondido en un pliegue del desierto del cual asoman solo las copas de las palmeras es de seguro Nefta, un castillo entre las arenas movedizas y las vacas que pasen en prados salados por la marea no puede dejar de recordar el monte Saint-Michel. Y no puede ser sino Urbino un palacio que más que surgir entre las murallas de una ciudad,
contiene una ciudad entre murallas. El atlas representa también ciudades de las que ni Marco ni los geógrafos saben si existen y dónde están, pero que no podían faltar entre las formas de ciudades posibles. Una, Cusco, de planta irradiada y multidividida que refleja el orden perfecto de los cambios. Una, México, verdeante sobre el lago dominado por el palacio de Moctezuma. Una, Novgorod, de cúpulas bulbosas. Una, Lhasa, que levanta blancos tejados sobre el techo nublado del mundo. Aún para ellas, dice Marco, un nombre, no importa cuál, y bosqueja un itinerario para llegar. Se sabe que los nombres de los lugares cambian tantas veces como lenguas extranjeras hay, y que a cada lugar puede llegar desde otros lugares, por los caminos y las rutas más diversas. Quien cabalga, viaja en carreta, rema, vuela. Me parece que reconoces mejor las ciudades en el atlas que cuando las visitas en persona, dice Marco al emperador, cerrando el libro de golpe. Hipolo. Viajando uno se da cuenta de que las diferencias se pierden. Cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades. Los lugares intercambian forma, orden, distancias. Un polvillo informe invade los continentes. Tu atlas guarda intactas las diferencias, ese surtido de cualidades que son como las letras del nombre. Viajando uno se da cuenta de que las diferencias se pierden. Cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades. Los lugares intercambian forma, orden, distancias. Un polvillo uniforme invade los continentes. Tu atlas guarda intactas las diferencias, ese surtido de cualidades que son como las letras del nombre. El Gran Khan posee un atlas en el cual están reunidos los mapas de todas las ciudades, las que elevan sus murallas sobre firmes cimientos, las que cayeron en ruinas y fueron tragadas por la arena, las que existirán un día y en cuyo lugar por ahora solo se abren las madrigueras de las liebres. Marco Polo ojea los mapas, reconoce Jericó, Ur, Cartago. Indica los atracaderos en la desembocadura del Escamandró, donde las naves aqueas esperaron durante 10 años el reembarco de los sitiadores, hasta que el caballo clavijero de Ulises fue arrastrado a fuerza de cravestantes por la puerta Escea. Pero hablando de Troya, le daba por atribuirle la forma de Constantinopla y prever el asedio con que durante largos meses la cercaría Mahoma, quien, astuto como Ulises, habría hecho remolcar las naves por la noche aguas abajo desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, contorneando Pera y Gálata. Y de la mezcla de aquellas dos ciudades resultaba una tercera, que podría llamarse San Francisco, y tender puentes larguísimos y livianos sobre la Puerta de Oro y sobre la bahía, y hacer trepar tranvías de cremallera por calles en pendiente, y florecer como capital del Pacífico, de ahí a un milenio, después del largo asedio de 300 años que llevaría a la raza de los amarillos y los negros, y los pieles rojas a fundirse con la progenie superviviente de los blancos en un imperio más vasto que el del Gran Khan. El atlas tiene esa virtud, revela la forma de las ciudades que todavía no poseen forma ni nombre. Esta, la ciudad con la forma de Ámsterdam, semicírculo que mira hacia el septentrión, con canales concéntricos de los príncipes, del emperador, de los señores
está la ciudad con la forma de York, encajonada entre los altos páramos, amurallada, erizada de torres. Está la ciudad con la forma de Nueva Ámsterdam, también llamada Nueva York, atestada de torres de vidrio y acero, sobre una isla oblonga entre dos ríos, con calles como profundos canales, todos rectos salvo Broadway. El catálogo de las formas es interminable. Hasta que cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo, donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen. Comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del Atlas se diluían retículas sin principio ni fin, ciudades en forma de Los Ángeles, con la forma de Kioto, Osaka, sin forma. Las ciudades y los muertos. 5. Cada ciudad, como Laodomía, tiene a su lado otra ciudad, cuyos habitantes llevan los mismos nombres. Es la Laodomía de los muertos, el cementerio. Pero la cualidad especial de Laodomía es la de ser más que doble, triple, comprendiendo una tercera Laodomía que es la de los no nacidos. Las propiedades de la ciudad doble son notorias. Cuanto más se apeñuzca y se dilata la Laodomía de los vivos, más crece la extensión de las tumbas fuera de los muros. Las calles de la Laodomía de los muertos son apenas lo bastante anchas para que de vuelta al carro del sepulturero Las calles de la Laodomía de los muertos son apenas lo bastante anchas para que dé vuelta el carro del sepulturero, y se asoman a ellas edificios sin ventanas, pero el trazado de las calles y el orden de las moradas repite el de la Laodomía viviente, y como en esta las familias están cada vez más hacinadas, en apretados nichos superpuestos. En las tardes de buen tiempo, la población viva visita a los muertos y descifra los propios nombres en sus losas de piedra. A semejanza de la ciudad de los vivos, esta transmite una historia de esfuerzos, cóleras, ilusiones, sentimientos, solo que aquí todo se ha vuelto necesario, sustraído al azar, encasillado, puesto en orden. Y para sentirse segura, la Laodomía viviente necesita bucear en la Laodomía de los muertos la explicación de sí misma, aún a riesgo de encontrar allí, de más o de menos, explicaciones para más de una Laodomía, para ciudades diversas que podían ser y no han sido, o razones parciales, contradictorias, engañosas. Justamente, Laodomía asigna una residencia igualmente vasta a aquellos que aún deben nacer. Es cierto que el espacio no guarda proporción con su número, que se supone inmenso, pero como es un lugar vacío, circundado de una arquitectura de nichos y huecos y acanaladuras, y cómo es posible atribuir a los no nacidos las dimensiones que se quiera, pensarlos grandes como ratones o como gusanos de seda o como hormigas o huevos de hormiga, nada impide imaginarlos erguidos o acurrucados debajo de cada objeto o ménsula que sobresale de las paredes, sobre cada capitel o plinto, en fila o bien desparramados, atentos a las obligaciones de sus vidas futuras, y contemplar en una veta de mármol toda la Laodomía de aquí a 100 o 1000 años, abarrotada de multitudes vestidas de maneras nunca vistas, todos, por ejemplo, de barragán color berenjena, o todos con plumas de pavo real en el turbante, y reconocer en ellos a los descendientes propios y a los de las familias aliadas o enemigas,
de los deudores y acreedores que van y vienen perpetuando los tráficos, las venganzas, los noviazgos por amor o por interés. Los vivientes de Laudomía frecuentan la casa de los no nacidos interrogándolos. Los pasos resuenan bajo las bóvedas vacías. Las preguntas se formulan en silencio y siempre preguntan por ellos mismos y no por los que vendrán. Este se preocupa de dejar ilustre memoria, aquel de hacer olvidar sus vergüenzas. Todos quisieran seguir el hilo de las consecuencias de los propios actos. Pero cuanto más aguzan la mirada, menos reconocen un trazo continuo. Los que van a nacer en Laudomía aparecen puntiformes como granitos de polvo, separados de antes y del después. La Laudomía de los no nacidos no transmite, como la de los muertos, seguridad alguna a los habitantes de la Laudomía viviente, sino solo zozobra. A los pensamientos de los visitantes terminan por abrirse dos caminos, y no se sabe cuál reserva más angustia. O se piensa que el número de los que van a nacer supera de muy lejos el de todos los vivos y todos los muertos, y entonces en cada poro de la piedra se hacinan multitudes invisibles, apretadas en las pendientes del embudo como en las gradas de un estadio. Y como en cada generación la descendencia de Laudomía se multiplica, en cada embudo se abren centenares de embudos, cada uno con millones de personas que deben nacer y estiran el cuello y abren la boca para no sofocarse. O bien se piensa que incluso Laudomía desaparecerá, no se sabe cuándo, y todos sus ciudadanos con ella. Esto es, las generaciones se sucederán hasta alcanzar cierta cifra y no seguirán adelante. Y entonces la Laudomía de los muertos y la de los no nacidos son como las dos ampollas de un reloj de arena que no se invierte. Cada paso entre el nacimiento y la muerte es un granito de arena que atraviesa el gollete, y habrá un último habitante de Laudomía que nazca, un último granito por caer que ahora está ahí esperando encima del montón. Las ciudades y el cielo. 4. Llamados a dictar las normas para la fundación de Perincia, los astrónomos establecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas. Trazaron las líneas cruzadas de las calles principales orientadas, una como el curso del sol y la otra como el eje en torno al cual giran los cielos. Dividieron el mapa según las 12 casas del zodiaco, de manera que cada templo y cada barrio recibiese el justo influjo de las constelaciones oportunas. Fijaron el punto de los muros donde se abrirían las puertas, previendo que cada una encuadrase un eclipse de luna en los próximos 1000 años. Perincia, aseguraron, reflejaría la armonía del firmamento, la razón de la naturaleza y la gracia de los dioses daría forma a los destinos de los habitantes. Siguiendo con exactitud los cálculos de los astrónomos, fue edificada Perincia. Gentes diversas vinieron a poblarla. La primera generación de los nacidos en Perincia empezó a crecer entre muros, y aquellos a su vez llegaron a la edad de casarse y tener hijos. En las calles y plazas de Perincia hoy encuentras lisiados, enanos, jorobados, obesos, mujeres barbudas, pero lo peor no se ve. Gritos guturales suben desde los sótanos y los graneros, donde las familias esconden a los hijos de 3 cabezas o 6 piernas. Los astrónomos de Perincia se encuentran frente a una difícil opción: o admitir que todos sus cálculos están equivocados y sus cifras no consiguen describir el cielo, o revelar que el orden de los dioses
es exactamente el que se refleja en la ciudad de los monstruos. Las ciudades continuas. 3. Cada año en mis viajes hago alto en Procopia y me alojo en la misma habitación de la misma posada. Desde la primera vez me he detenido a contemplar el paisaje que se ve corriendo la cortina de la ventana. Un foso, un puente, una pequeña pared, un árbol de cérvo, un campo de maíz, una zarzamora, un gallinero, un lomo de colina amarillo, una nube blanca, un pedazo de cielo azul en forma de trapecio. Estoy seguro de que la primera vez no se veía a nadie. Fue solo el año siguiente cuando, por un movimiento entre las hojas, pude distinguir una cara redonda y chata que mordisqueaba una mazorca. Después de un año eran 3 sobre la pequeña pared y al volver vi 6 sentados en fila, con las manos sobre las rodillas y algunas cervas en un plato. Cada año, apenas entraba en la habitación, levantaba la cortina y contaba algunas caras más. 16, incluidos los de allá abajo en el foso. 29. 8 de ellos acurrucados en el cérvo, 47 sin contar los del gallinero. Se asemejan, parecen amables, tienen pecas en las mejillas, sonríen, alguno con la boca sucia de moras. Pronto vi todo el puente lleno de tipos de caras redondas en cuclillas porque ya no tenían más lugar para moverse. Desgranaban las mazorcas, después roían las raspas. Así, un año tras otro, he visto desaparecer el foso, el árbol, el cérvo, ocultos por setos de sonrisas tranquilas, entre las mejillas redondas que se mueven masticando hojas. No se puede creer, en un espacio reducido, cómo aquel campito de maíz, cuánta gente puede haber, sobre todo si se sientan abrazándose las rodillas, quietos. Deben de ser muchos más de lo que parece. He visto cubrirse el lomo de la colina de una multitud cada vez más densa, pero desde que los del puente tomaron la costumbre de ponerse a horcajadas uno sobre los hombros del otro, no consigo llegar tan lejos con la mirada. Este año, por fin, al levantar la cortina, la ventana encuadra solo una extensión de caras. De un ángulo al otro, en todos los niveles y a todas las distancias, se ven esas caras redondas, quietas, chatas, con un esbozo de sonrisa y en el medio muchas manos que se sujetan a los hombros de los que están delante. Hasta el cielo ha desaparecido. Da lo mismo que me aleje de la ventana. No es que los movimientos me sean fáciles. En mi cuarto nos alojamos 26. Para mover los pies tengo que molestar a los que se acurrucan en el suelo. Me abro paso entre las rodillas de los que están sentados en el arcón y los codos de los que se turnan para apoyarse en la cama. Todas personas amables, por suerte. Las ciudades escondidas. 2. No es feliz la vida en Raiza. Por las calles la gente camina torciéndose las manos, impreca a los niños que llora, se apoya en los parapetos del río con las sienes entre los puños. Por la mañana despierta de un mal sueño y empieza otro. En los talleres donde a cada rato alguien machaca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja, o en las columnas de números torcidos de los negociantes y los banqueros, o delante de las filas de vasos sobre el estaño de las tabernas, menos mal que las cabezas agachadas te ahorran miradas torvas. Dentro de las casas es peor, y no hay que entrar para saberlo. En verano las ventanas aturden con peleas y platos rotos.
Y sin embargo, en Raiza hay a cada momento un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha saltado sobre el cobertizo para morder un pedazo de polenta, que ha dejado caer un albañil que desde lo alto del andamio exclama: «¡Prenda mía! ¡Déjame probar!». A una joven posadera que levanta un plato de estofado bajo la pérgola, contenta de servirlo al paragüero que celebra un buen negocio. Una sombrilla de encaje blanco, comprada por una gran dama para pavonearse en las carreras, enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar el último seto. Feliz él, pero más feliz todavía su caballo, que volaba sobre los obstáculos viendo volar en el cielo a un francolín. Pájaro feliz, liberado de la jaula por un pintor feliz de haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y de amarillo en la miniatura de aquel libro en que el filósofo dice: «También en Raiza, ciudad triste, corre un hilo invisible que enlaza por un instante un ser viviente a otro y se destruye. Luego vuelve a tenderse entre puntos en movimiento dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que a cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe». Las ciudades y el cielo. 5. Con tal arte fue construida Andria, que cada una de sus calles corre siguiendo la órbita de un planeta, y los edificios y los lugares de la vida en común repiten el orden de las constelaciones y las posiciones de los astros más luminosos. Antares, Alferaz, Capilla, las Cefeidas. El calendario de las ciudades está regulado de modo que los trabajos y oficios y ceremonias se disponen en un mapa que corresponde al firmamento en esa fecha. Así los días en la tierra y las noches en el cielo se reflejan mutuamente. De manera que, a través de una reglamentación minuciosa, la vida de las ciudades transcurre en calma, como en el movimiento de los cuerpos celestes, y adquiere la necesidad de los fenómenos no sometidos al arbitrio humano. A los ciudadanos de Andria, alabando sus producciones industriosas y su sosiego espiritual, me vi movido a declararles: «Comprendo bien que vosotros, que os sentís parte de un cielo inmutable, engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis de introducir en vuestra ciudad y en vuestras costumbres el más leve cambio. Andria es la sola ciudad que conozco a la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo». Se miraron estupefactos. ¿Pero por qué? ¿Y quién lo había dicho? Y me llevaron a visitar una calle colgante, abierta recientemente sobre un bosque de bambú, un teatro de sombras en construcción en el lugar de la perrera municipal, ahora trasladada a los pabellones del antiguo lazareto, abolido por haberse curado los últimos apestados y apenas inaugurados, un puerto fluvial, una estatua de Tales, un tobogán. ¿Y estas innovaciones no turban el ritmo astral de vuestra ciudad?, pregunté. Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo, respondieron, que cada cambio de Andria comparta alguna novedad entre las estrellas. Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo, respondieron, que cada cambio de Andria comporta alguna novedad entre las estrellas. Los astrónomos escrutan con los telescopios después de cada mudanza que ocurre en Andria y señalan la explosión de una nova o el paso del anaranjado al amarillo de un remoto punto del firmamento.
la expansión de una nebulosa, la curva de una vuelta de la espiral de la Vía Láctea. Cada cambio implica una cadena de otros cambios. Tanto en Andria como entre las estrellas, la ciudad y el cielo no permanecen jamás iguales. Del carácter de los habitantes de Andria merecen recordarse dos virtudes: la seguridad en sí mismos y la prudencia, convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo. Antes de cada decisión, calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos. Las ciudades continuas. 4. Me recriminas por qué cada relato mío te transporta justo en medio de una ciudad, sin hablarte del espacio que se extiende entre una ciudad y la otra. Si lo cubren mares, campos de centeno, bosques de alerces, pantanos, te contestaré con un cuento. En las calles de Cecilia, ciudad ilustre, encontré una vez a un cabrero que empujaba rozando las paredes un rebaño tintineante. Hombre bendecido por el cielo, se detuvo a preguntarme: ¿sabes decirme el nombre de la ciudad donde nos encontramos? Que los dioses te acompañen, exclamé. ¿Cómo puedes no reconocer muy ilustre ciudad de Cecilia? Compadéceme, repuso, soy un pastor transhumante. Nos toca a veces a mí y a las cabras atravesar ciudades, pero no sabemos distinguirlas. Pregúntame el nombre de los pastizales, los conozco todos: el prado entre las rocas, la cuesta verde, la hierba a la sombra. Las ciudades para mí no tienen nombre. Son lugares sin hojas que separan un pastizal de otro, y donde las cabras se espantan de los cruces y se desbandan. Yo y el perro corremos para mantener junto el rebaño. Al contrario que tú, afirmé, yo reconozco solo las ciudades y no distingo lo que está afuera. En los lugares deshabitados, toda piedra y toda hierba se confunde a mis ojos con toda piedra y hierba. Muchos años pasaron desde entonces. He conocido muchas ciudades más y he recorrido continentes. Un día caminaba entre ángulos de casas todos iguales. Me había perdido. Pregunté a un transeúnte: que los inmortales te protejan. ¿Sabes decirme dónde nos encontramos? En Cecilia. Y así no fuera, me respondió. Hace tanto que caminamos por sus calles, yo y las cabras, y no conseguimos salir. Lo reconocí. A pesar de la larga barba blanca, era el pastor de aquella vez. Lo seguían unas pocas cabras peladas, que ya ni siquiera herían. Tan reducidas estaban a la piel y los huesos, no mascaban papeles sucios en los cubos de desperdicio. No puede ser, grité. También yo, no sé cuándo, entré en una ciudad y desde entonces sigo metido en sus calles. Pero, ¿cómo he hecho para llegar donde tú dices si me encontraba en otra ciudad, alejadísima de Cecilia, y todavía no he salido de ella? Los lugares se han mezclado, dijo el cabrero. Cecilia está en todas partes. Aquí en un tiempo ha de haberse encontrado el prado de la salvia baja. Mis cabras reconocen las hierbas de la plazoleta. Las ciudades escondidas. 3. Una sibila interrogada sobre el destino de Marosia dijo: veo dos ciudades, una del ratón, otra de la golondrina. El oráculo fue interpretado así: Marosia es una ciudad donde todos corren por galerías de plomo como bandas de ratones, arrancándose de entre los dientes
los restos que caen de los dientes de los ratones más amenazadores. Pero está por empezar un nuevo siglo en el que todos en Marosia volarán como las golondrinas por el cielo de verano, llamándose como en un juego, dando volteretas con las alas inmóviles, despejando el aire de mosquitos y moscas. Es hora de que el siglo del ratón termine y empiece el de la golondrina, dijeron los más resueltos. Y en realidad, ya bajo el torvo y sórdido predominio ratonil se sentía incubar, entre la gente menos notoria, un impulso de golondrinas que apuntan hacia el aire transparente con un ágil coletazo y dibujan con el filo de las alas la curva del horizonte que se ensancha. Volví a Marosia. Un año después, la profecía de la sibila se considera cumplida. Desde hace tiempo, el viejo siglo quedó sepulto. El nuevo está en su culminación. La ciudad sin duda ha cambiado, y quizá para mejor. Pero las alas que he visto volar son las de los paraguas desconfiados bajo los cuales párpados pesados bajan cuando los miran. Gentes que creen volar las hay, pero apenas si se levantan del suelo agitando opalandas de murciélago. Sucede, sin embargo, que, rozando los compactos muros de Marosia, cuando menos te lo esperas, ves abrirse una claraboya y aparecer una ciudad diferente, que al cabo de un instante ha desaparecido. Quizá todo está en saber qué palabras pronunciar, qué gestos cumplir y en qué orden y ritmo. O bien, basta la mirada, la respuesta, el ademán de alguien. Basta que alguien haga algo por el solo gusto de hacerlo. Y para que su gusto se convierta en gusto de los demás, en ese momento todos los espacios cambian. Las alturas, las distancias, la ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente, como una libélula. Pero es preciso que todo ocurra como por casualidad, sin darle demasiada importancia, sin la pretensión de estar realizando una operación decisiva, teniendo bien presente que de un momento a otro la Marosia de antes volverá a soldar su techo de piedra, telarañas y moho sobre las cabezas. ¿El oráculo se equivocaba? No está dicho. Yo lo interpreto de esta manera. Marosia consiste en dos ciudades, la del ratón y la de la golondrina. Ambas cambian en el tiempo, pero no cambia su relación. La segunda es la que está por librarse de la prisión de la primera. Las ciudades continuas. 5. Para hablarte de Pentesilea, tendría que empezar por describirte la entrada en la ciudad. Tú imaginas, claro, que ves alzarse de la llanura polvorienta un cerco de murallas, que te aproximas paso a paso a la puerta, vigilada por aduaneros que echan miradas desconfiadas y torcidas a tus bártulos. Hasta que no has llegado allí, estás afuera. Pasas debajo de una arquivolta y te encuentras dentro de la ciudad. Su espesor compacto te circunda. Tallado en su piedra hay un dibujo que se te revelaría si sigues su trazado todo en espigas. Si crees esto, te equivocas. En Pentesilea es distinto. Hace horas que avanzas y no ves claro si estás ya en medio de la ciudad o todavía afuera. Como un lago de orillas bajas que se pierde en aguasales, así Pentesilea se expande durante millas en torno a una sopa de ciudad diluida en la llanura, con ventillos pálidos que se dan la espalda en prados híspidos, entre empalizadas de tablas y techos de zinc.
Cada tanto en los bordes del camino un espesarse de construcciones de magras fachadas, altas altas o bajas bajas, como un peine desdentado. Parece indicar que de ahí en adelante las mallas de la ciudad se estrechan, pero prosigues y encuentras otros terrenos baldíos, después un suburbio oxidado de oficinas y depósitos, un cementerio, una feria con sus carruseles, un matadero. Te internas por una calle de tiendas macilentas que se pierde entre manchones de campo despeluzado. Las gentes que uno encuentra, si les preguntas, ¿para Pentesilea?, hacen un gesto circular que no sabes si quiere decir aquí, o bien, más allá, o doblando, o si no, del lado opuesto. La ciudad, insistes en preguntar. Nosotros venimos a trabajar aquí por las mañanas, te responden algunos, y otros, nosotros volvemos aquí a dormir. Pero la ciudad donde se vive, preguntas. Ha de ser, dicen, por allá. Y algunos alzan el brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos en el horizonte, mientras otros indican a tus espaldas el espectro de otras cúspides. Entonces, ¿la he pasado sin darme cuenta? No, prueba a seguir adelante. Así continúas pasando de una periferia a otra, y llega la hora de marcharse de Pentesilea. Preguntas por la calle para salir de la ciudad. Recorres el desgranarse de los suburbios desparramados como un pigmento lechoso. Llega la noche, se iluminan las ventanas, ya más escasas, ya más numerosas. Si escondida entre alguna bolsa o arruga de este mellado distrito existe una Pentesilea reconocible y digna del que la recuerde quien haya estado en ella, o bien, si Pentesilea es solo periferia de sí misma y tiene su centro en cualquier lugar, he renunciado a entenderlo. La pregunta que ahora comienza a rodar en tu cabeza es más angustiosa. ¿Fuera de Pentesilea existe una fuera? ¿O por más que te alejes de la ciudad, no haces sino pasar de un limbo a otro y no consigues salir de ella? Las ciudades escondidas. 4. Invasiones recurrentes afligieron la ciudad de Teodora. En los siglos de su historia, por cada enemigo derrotado, otro cobraba fuerzas y amenazaba la supervivencia de los habitantes. Liberado el cielo de cóndores, hubo que enfrentar el crecimiento de las serpientes. El exterminio de las arañas permitió multiplicarse y negrear las moscas. La victoria sobre las termitas entregó la ciudad al poder de la cárcoma. Una por una las especies inconciliables con la ciudad tuvieron que sucumbir y se extinguieron. A fuerza de destrozar escamas y caparazones, de arrancar elitros y plumas, los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue. Pero antes, durante largos años, no se supo si la victoria final no sería de la última especie que quedara para disputar a los hombres la posesión de la ciudad, los ratones. De cada generación de roedores que los hombres conseguían exterminar, los pocos sobrevivientes daban a luz una progenie más aguerrida, invulnerable a las trampas y refractaria a todo veneno. Al cabo de pocas semanas, los subterráneos de Teodora volvían a poblarse de hordas de ratas prolíficas. Finalmente, en una postrer hecatombe, el ingenio mortífero y versátil de los hombres logró la victoria sobre las desbordantes actitudes vitales de los enemigos. La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse
aséptica sobre las últimas carroñas enterradas con las últimas pulgas y los últimos microbios. El hombre había restablecido finalmente el orden del mundo perturbado por él mismo. No existía ninguna otra especie viviente que volviera a ponerlo en peligro. En recuerdo de lo que había sido la fauna, la biblioteca de Teodora custodiaría en sus anaqueles los tomos de Buffon y de Linneo. Así creían por lo menos los habitantes de Teodora, lejos de suponer que una fauna obligada se estaba despertando del letargo, relegada durante largas eras a escondrijos apartados, desde que fuera desposeída del sistema por especies ahora extinguidas. La otra fauna volvía a la luz desde los sótanos de la biblioteca, donde se conservan los incunables, daba saltos desde los capiteles y las canaletas, se instalaba a la cabecera de los durmientes. Las esfinges, los grifos, las quimeras, los dragones, los ircocervos, las arpías, las hidras, los unicornios, los basiliscos volvían a tomar posesión de la ciudad. Las ciudades escondidas. 5. Antes que hablarte de Berenice, ciudad injusta que corona con triglifos, ábacos, metopas, los engranajes de sus maquinarias trituradoras de carne. Los encargados del servicio del lustrado, cuando asoman la barbilla sobre las balaustradas y contemplan los atrios, las escalinatas, las pronaos, se sienten todavía más prisioneros y menguados de estatura. Debería hablarte de la Berenice oculta, la ciudad de los justos, que trajinan con material de fortuna en la sombra de las trastiendas y debajo de las escaleras, anudando una red de hilos y caños y poleas y pistones y contrapesos que se infiltra como una planta trepadora entre las grandes ruedas dentadas. Cuando éstas se paren, un repiqueteo suave advertirá que un nuevo exacto mecanismo gobierna la ciudad. Antes que representarte las piscinas perfumadas de las termas, tendidos a cuyo borde los injustos de Berenice urden con toda rotunda elocuencia sus intrigas y observan con ojo de propietario las rotundas carnes de las odaliscas que se bañan, tendría que decirte cómo los justos, siempre cautos para sustraerse al espionaje de los psicofantes y a las redadas de los genizaros, se reconocen por el modo de hablar, especialmente por la pronunciación de las comas y de los paréntesis, por las costumbres que mantienen austeras e inocentes, eludiendo los estados de ánimo complicados y recelosos, por la cocina sobria pero sabrosa, que evoca una antigua edad de oro, sopa de arroz y apio, habas hervidas, flores de calabacín fritas. De estos datos es posible deducir una imagen de la Berenice futura, que te aproximará al conocimiento de la verdad más que cualquier noticia sobre la ciudad tal como hoy se muestra. Siempre que tengas en cuenta esto que voy a decirte, en la semilla de la ciudad de los justos está oculta a su vez una simiente maligna, la certeza y el orgullo de estar en lo justo, y de estarlo más que tantos otros que se dicen justos más de lo justo. Fermentan en rencores, rivalidades, despechos, y el natural deseo de desquite sobre los injustos se tiñe de la manía de ocupar su sitio haciendo lo mismo que ellos. Otra ciudad injusta, aunque siempre diferente de la primera, está, pues, excavando su espacio dentro de la doble envoltura de las Berenices injusta y justa. Dicho esto, si no quiero que tus ojos perciban una imagen deformada,
debo señalar tu atención una cualidad intrínseca de esta ciudad injusta que germina secretamente en la secreta ciudad justa, y es el posible despertar, como un concitado abrirse de ventanas, de un latente amor por lo justo, no sometido todavía a reglas, capaz de recomponer una ciudad más justa, aún de lo que había sido antes de convertirse en un recipiente de la injusticia. Pero si se explora aún más en el interior de ese nuevo germen de lo justo, se descubre una manchita que se extiende como la creciente inclinación a imponer lo que es justo a través de lo que es injusto. Y quizá este es el germen de una inmensa metrópoli. De mi discurso habrás sacado la conclusión de que la verdadera Berenice es una sucesión en el tiempo de ciudades diferentes, alternativamente justas e injustas, pero lo que quería advertirte era otra cosa, que todas las Berenices futuras están ya presentes en este instante, envueltas una dentro de la otra, comprimidas, apretadas, inextricables. El Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Oceana, Tamoe, Armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai a Marco. Tú que exploras en torno y ves los signos, sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios. Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad mismo de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para pensar que partiendo de ahí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no has de creer que se puede dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos, está aflorando desparramada dentro de los confines de su imperio. Puedo rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El Gran Khan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones: Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Braven, New World. Dice: todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la entrada infernal, y ahí en el fondo es donde, en una espiral cada vez más estrecha, nos sorbe la corriente. Hipolo. El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno. Es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Fin. Gracias por escucharnos y suscribirte.